Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hasta allí vimos la semana pasada. Ahora vamos a avanzar un poco más. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. Oramos. Padre, aquí tu iglesia una vez más. Padre, gracias por permitirnos leer tu palabra juntos. Gracias. Te ruego, por favor, que nos acompañes una vez más, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra y nos ilumine el entendimiento. Escóndeme en la cruz de Cristo, que tu palabra en sí misma traiga vida y redarguya de pecado, de justicia y juicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Spurgeon, Charles Spurgeon, dirigiéndose una mañana a su congregación, expresó lo siguiente: que Dios me ayude si ustedes dejan de orar por mí. Él está hablando a su congregación. Déjenme saber de ese día y yo dejaré de predicar. Déjenme saber cuándo pretendan parar sus oraciones y yo clamaré: mi Dios, dame en ese día la tumba y déjame dormir en el polvo. La oración de intercesión es una área vital en la vida de todo cristiano. De allí las palabras de Spurgeon. Orar los unos por los otros, yo creo que sabemos que es una expresión de dependencia divina, pero también es una expresión de amor por aquellos que estamos unidos en Cristo.
y estamos unidos a Cristo. Ahora, si la oración, pensando en esto, es algo glorioso, es algo poderoso, la oración los unos por los otros, saber que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre, es una verdad que debe llenar de esperanza, debe llenar de alegría y seguridad la vida del cristiano. Jesús orando por nosotros. Eso entonces debe impulsarnos a vivir según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está orando por nosotros. Así como Spurgeon quería dejar de predicar en la medida que dejaran de interceder por él, así, en contrario, como Cristo sigue intercediendo por su pueblo, podemos hacer y vivir conforme a lo que Dios nos mandó a hacer. Dice la palabra acerca de la intercesión de Jesús en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, intercediendo. ¿Qué dice Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Si Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Jesús está orando por su pueblo. Ahora imagínate que tuviéramos el privilegio de adentrarnos en una de esas oraciones del Hijo al Padre. Que tuviésemos el privilegio de escuchar cómo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, intercede por nosotros ante el Padre, la primera persona de la Trinidad. ¿Qué dice? ¿Cómo lo hace? ¿Qué expresiones usan? ¿Cuáles son sus intereses? Pudiésemos escuchar y saber cuáles son los intereses de la Trinidad, ¿verdad? Porque por eso intercede Jesús. Bueno, yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, desde la semana pasada, digo. Vimos que Jesús empezó a orar primero por su gloria, por la gloria divina, la gloria de su Padre y su propia gloria. Hijo, quítale un poquito de ganancia, por favor. El Señor entonces continúa con él, dándole cuerpo a su oración. Y Jesús le da forma a esa oración que efectivamente ahora se centra en sus discípulos. Nuestros intereses, hermanos, una vez más, se revelan en nuestras oraciones. Si nosotros oramos y examinamos por lo que oramos, veremos cuáles son nuestros intereses. De manera que al ver a esta oración intratrinitaria, podemos ver sus intereses. De allí que ahora vayamos a ver cómo se fundamenta y qué peticiones Jesús le hace al Padre. Pues eso es algo maravilloso. Y nosotros dijimos y entendemos que la oración de Jesús con su Padre se centra principalmente en los 11 discípulos que estaban alrededor de él en ese momento. Pero también debemos entender que esta oración tiene que ver con todos los discípulos del Señor en todos los tiempos. Jesús está orando por ti, si has creído, y está orando por mí. Recuerden que los discípulos del Señor estaban asustados. Él se iba, aquella noche ya no estaría más con ellos y esto los aterraba. Habían dependido de Jesús todo ese tiempo. Él había sido su maestro, su protector y quien suplía todas sus necesidades. Entendiendo su temor, Jesús entonces pasó gran parte de la última noche consolándoles, enseñándoles verdades gloriosas. Y como debe ser, aún siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, finaliza colocando la vida de sus discípulos en las manos del Padre. Jesús, como un Señor amoroso,
encomienda a sus discípulos al único que puede encomendarme. Si yo no estoy, aparte de mí hay uno solo que puede cuidarme. ¿Quién? Mi Padre. Esto expresa que la confianza de Jesús en torno a la vida de sus discípulos después de su partida no estaba centrada en la fidelidad de ellos. La confianza de preservar la vida y que ellos cumplieran su ministerio estaba en la voluntad y el poder del Padre, y por eso se lo pide al Padre. No lo encomienda a otra cosa. Entonces, podemos dividir esta porción de las Escrituras en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo Jesús expone quiénes son sus discípulos, quiénes son esos discípulos por los que ora, sus características, lo cual da una base de la segunda cosa que vamos a ver, y vamos a ver esas peticiones, cómo es que Jesús ora por sus discípulos, quiénes son y cómo ora por ellos, qué pide. ¿Sí? Y vamos a ver entonces cómo Jesús define aquellos que son el objeto de su oración. Vamos a ver entonces quiénes son sus discípulos. Leamos el versículo 6. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vemos aquí cómo el Señor hace una transición entre el inicio de la oración, en la cual ora por la gloria divina. Él ora por la gloria divina, la cual va a ser alcanzada en la obra de Cristo en la cruz. Y va a mostrar quiénes son los receptores o beneficiarios de esa obra. Glorifícate en mi obra, oh Señor. ¿Y quiénes van a beneficiarse de ello? Lo va a decir. Él dice, he manifestado tu nombre. Está diciendo, he revelado, he dado a conocer. Yo te he dado a conocer a estos hombres. La pregunta es, ¿qué ha revelado según el pasaje? ¿Qué es lo que Jesús ha dado a conocer? Si lo lee, se dará cuenta que es tu nombre. He manifestado a los hombres que del mundo me diste tu nombre. Si nos damos cuenta, tu nombre. Cuando vemos esto a la luz de su contexto de las culturas orientales antiguas, cuando se hablaba de dar a conocer el nombre de alguien, abarca todo su ser, todo lo que es. Por ejemplo, David se expresa así en el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No solamente está hablando del nombre como tal, sino que está hablando del ser de Dios. Del nombre de Jehová tendremos memoria. De modo que cuando David se expresa así, está diciendo es que confía en Dios plenamente, en todo lo que Él es, lo que representa. Pues el nombre, en muchas culturas, es la expresión de todo lo que se es. Así, que cuando vemos lo que Jesús está diciendo, es que Él está diciendo, yo he cumplido mi labor, yo he enseñado a estos hombres tu nombre, lo que tú eres. Yo te he revelado a estas personas. He revelado quién es Dios a estos hombres. Eso es lo que le está diciendo. Como alguien ha dicho en el tiempo, Jesús es el exégeta del Padre. No solamente lo dice este pasaje, sino que vemos en Juan capítulo 1, versículo 18 lo siguiente. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hijo, vale un poquito más, por favor. Allí lo dice claro. ¿Quién le ha dado a conocer? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y más adelante, el Señor mismo le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9.
Pero no solamente el Evangelio de Juan nos enseña que Jesús dio a conocer el Padre, sino todo el Nuevo Testamento. Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús nos enseñó o nos dio a conocer al Padre. Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo conocemos al Padre? En Cristo. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús ha revelado, ha dado a conocer a Dios. Todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús hizo, eran las palabras del Padre, eran las obras del Padre, así lo declaró Él. De hecho, haciendo un resumen de lo que fue el ministerio de Jesús, podemos ver en el capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, por cuenta de quien habló. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él habló, dijo, hizo lo que el Padre le enseñó. Una vez más, Jesús ha revelado al Padre, ha manifestado su nombre. Como bien lo dice el versículo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y es interesante porque si usted es preciso y hace la pregunta correcta al pasaje, va a haber una distinción en torno a la obra de Jesús que vino a realizar. Noten que no fue a todos a quienes les reveló la verdad. El Padre no fue revelado a todo el mundo por igual, sino a un grupo específico de personas. He manifestado tu nombre. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Aquellos que el Padre le dio. ¿Recuerdan Juan 6:37? Y vean cómo estoy citando pasajes del mismo Evangelio que redundan y que tienen su eco en esta oración final. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quiénes vienen a Jesús? Lo que el Padre le da. Juan 6:37. Y sigue diciendo, tuyos eran y me los diste. ¿De quién eran primero? Del Padre. ¿Y se los dio a quién? A su Hijo, a Jesús. La pregunta compleja es, ¿desde cuándo eran del Padre? ¿Desde cuándo? Efectivamente no puede estar hablando de todos los hombres. Jesús está haciendo una distinción. Ellos eran del Padre desde la eternidad. Recuerden Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Noten que desde antes, en la eternidad, eran suyos y en el momento adecuado de la historia, el Padre se los dio a Cristo y Cristo le manifestó su nombre. Es lo que dice el pasaje de manera clara. Vean conmigo los versículos 7 y 8 en su Biblia. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es a ellos que le da esta información, ¿ves? Es ellos los que reciben esa palabra. A los hombres que me diste, está orando por ellos. Claro, cuando Jesús está llegando al final de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo puede afirmar que sus discípulos, a pesar de su inmadurez, a pesar de su inmadura fe, saben algo con total claridad. ¿Qué saben los discípulos con total claridad? El pasaje nos lo dice, que Jesús procede del Padre. Ahora han conocido que todas las cosas me las has dado, que procede de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí
de ti. Eso es lo que saben. Además saben estos discípulos, a pesar de su inmadura fe, que sus palabras, que los milagros de Jesús, todas esas proezas que hizo, todo era procedente ¿de quién? Del Padre. Y los discípulos entienden esto y lo aceptan. Sí, conozco que vienes de Dios y que todo lo que haces y dices es de Dios, es del Padre. Ahí está. Por eso es que son suyos. Jesús le manifestó lo que Dios y Jesús estaban interesados en manifestarle a ellos, y por eso ora de esa manera. Recuerden que estamos entrando a los detalles de una oración entre el Hijo y el Padre y su ministerio. Alguien pudiese preguntar, bueno, ¿y cuáles son las pruebas que se pueden mostrar de que ellos entienden esas cosas? Mira que ellos estaban asustados. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Es categórico, ¿verdad? La recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús lo dice así claro. Ellos creyeron, ellos lo entendieron. Han conocido que salí de ti. Hermanos, ellos recibieron la palabra del Padre por medio de Jesús. Y esta es la gran distinción. Escúchese, esto es una gran distinción con la mayoría que no recibieron las palabras de Jesús, ni sus obras, ni creyeron que Jesús procede del Padre. De allí depende o dependió la salvación de las personas que escucharon a Jesús. Unos creyeron que Él venía del Padre y que hacía todo por el Padre, y otros no. De hecho, podemos ver en el prólogo del Evangelio de Juan que él hace un resumen de lo que fue el ministerio del Señor Jesús. Ya lo leímos en su momento. Juan 1 del 9 al 11 dice, vea esto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos escucharon las palabras de Jesús, pero la gran mayoría lo rechazaron. Pero los que le recibieron, los que recibieron sus palabras, los que le aceptaron, se convierten en ese sentido en creyentes, y su creencia, el conocer, el testificar eso, es una muestra de pertenecer a aquellos que el Padre le da al Hijo. De modo que los que creen y testifican a Jesús y creen que Jesús vino del Padre con sus implicaciones teológicas, entonces puede estar segura esa persona de que el Padre se lo dio al Hijo. Pregunta reflexiva: ¿crees tú que Jesús viene de Dios? ¿Crees tú que las obras que Cristo hizo y lo que Él habló es de Dios? ¿Viene del Padre? Bueno, eso identifica a aquellas personas que el Padre le dio al Hijo. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie que pueda creer en eso sin que el Padre no se lo enseñe inicialmente. Solo en quien Dios obra en su ser recibe esa palabra. Solo. Pastor, ¿y qué está diciendo? Bueno, ya Jesús lo había dicho: el que viene a mí es porque el Padre lo trajo. ¿Cierto? Pero además tenemos el testimonio de cómo esa enseñanza se ve claramente en un libro narrativo que nos expresa cómo sucedieron las cosas, como es el caso de Hechos 16. ¿Recuerdan a Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo la palabra de algunos que estaban predicando? ¿Y qué pasó? El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta, de manera que el creer comienza con estar atento, porque ¿quién puede estar atento a la palabra de Dios sino aquel que Dios inclina su corazón a ello? Estuvo atenta y el Señor entonces le salvó. La pregunta es: ¿cuántas mujeres habían allí tomando agua, buscando agua? Varias. ¿Por qué solo ella? ¿Por qué solo ella? Haz una pregunta genuina en tu corazón y respóndela a la luz de la Biblia.
porque ella era de aquellos que el Padre le da al Hijo. Hermanos, aceptar la palabra de Dios se convierte en una muestra de la elección divina. Por eso Pablo se expresa así de la iglesia en Tesalónica, allá en el primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 4 al 6. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ustedes conocen su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo se mostró su elección? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Así se mostró su elección. De modo que si volvemos a nuestro pasaje, nos vamos a dar cuenta de algo más. Jesús dice acerca de sus discípulos que no solo aceptaron, no solamente la aceptaron, sino que también entendieron que sus palabras eran palabras divinas, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ellos entendieron que Jesús venía de Dios, una procedencia divina. Y esto también es una muestra de quiénes son ellos, que ellos son aquellos que el Padre le da al Hijo. En medio de un conflicto por el testimonio del Señor Jesús, Jesús dice a quienes lo rechazan. Juan 8:43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eso fue lo que le dijo en medio de aquel conflicto. Luego dice el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís ustedes, o vosotros, le dice a ellos los judíos, porque no son de Dios. ¿Sí ven? Juan es el apóstol que se encarga de armonizar la elección y la soberanía divina y exponerla de manera práctica para hacerle entender a las personas que si tú efectivamente amas a Dios, le temes, es porque has sido elegido, escogido, predestinado para eso. Porque en ti no había nada que pudiese hacerse para eso en sí mismo. También Jesús lo dice en torno a aquellos que son sus discípulos. Y han creído que tú me enviaste. Ellos creyeron que Jesús vino a cumplir una misión del Padre. No es que era un maestro, no es que era el Salvador allá que se queda al distante. Adoren a Cristo para que te ayude en algunas circunstancias de tu vida y te haga bien, o es una buena referencia intelectual para que tú puedas crecer moralmente en el mundo y aparte del mal y la sociedad sea fuerte. No. Ellos creyeron que Jesús cumplía una misión. Él vino aquí por algo. Y una misión que se la dio el Padre. Y han creído que tú me enviaste. Es lo que dice. De hecho, si podemos ilustrarlo con otro pasaje de las Escrituras, nos debemos recordar que Jesús, al escuchar que Jesús venía del Padre y cuál era su misión, ¿qué hicieron muchos? Muchos que decían ser sus discípulos le abandonaron. Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, como me envió el Padre viviente. Luego los versículos 66 y 68 del capítulo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque se enteraron de qué. Ya no andaban con él, porque se enteraron de qué. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Wow, palabras de autoridad. Le respondió Simón Pedro. Y ahí las palabras muy conocidas ahora. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero se lo voy a decir así, a la luz de nuestra propia experiencia. Cuando las personas que seguían a Jesús se enteraron que el hecho de seguirle era
una expresión de la soberanía de Dios actuando sobre ellos y que los que le seguían era por elección, se pusieron bravos ante la soberanía de Dios y se fueron. ¿Les suena parecido? En ese sentido, la soberanía de Dios, después que Dios nos salva, nos consuela, nos dice, sí, Señor. Y nosotros decimos, sí, Señor, tú tenías razón, yo no podía buscarte solo. Pero para los que no son del Padre, simplemente lo desprecian. ¿Cómo es posible que entonces Dios sea soberano y yo no tenga el derecho y la capacidad de elegir, etcétera, etcétera, etcétera? Pasa, por supuesto. Es la reacción en torno a la palabra del Señor la que identifica quiénes son aquellos que el Padre ha dado al Hijo. Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios son los que identifican aquellas personas que el Padre le ha dado al Hijo. Y luego de exponer estas características del discípulo de Cristo en torno a su palabra, es decir, la responsabilidad de recibirla, entenderla y aceptarla, luego de que les dice, ¿quiénes son mis discípulos? ¿Quiénes son estos hombres? Los que recibieron tu palabra, la entendieron y la aceptaron. Esos son mis discípulos. Por esos oro. Por esos oro, Señor. Luego, el Señor regresa de nuevo a enfatizar lo que ruega, ora por ellos. Y dice, yo solamente voy a morir por aquellos que el Padre eligió. Y son por ellos y solamente por ellos. Eso es lo que va a empezar a explicar Jesús, hablando de la elección soberana de Dios, en los versículos 9 y 10. Véanlo en su Biblia. Sí, ¿por quiénes ora Jesús? Por los que creyeron, por los que entendieron y recibieron su palabra. Ok, ¿cómo ellos lo entendieron? Dios los trajo a Jesús. Eso es lo que explican los versículos anteriores, 6, 7 y 8. Ahora en los versículos 9 y 10 lo asienta. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que acabamos de describir. Los que recibieron, aceptaron y entendieron su palabra. No ruego por el mundo. Si lo ven, no ruego por el mundo. Son las palabras de Jesús, sino por los que me diste. Porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Hermanos, ¿usted cree que Jesús es Dios? Que está glorificado. Sí, ¿verdad? ¿Usted cree todo eso? Que fue perfecto. Que Él lo que pide es lo que necesitamos y nada más. ¿Usted cree que Él es el intercesor perfecto? Por eso, a la luz de lo que usted ya cree, pregúntese lo siguiente. Pensar que Jesús iba a orar por lo que nunca iba a ocurrir. Pensar que Jesús iba a orar por algo que nunca iba a ocurrir. Que los que no son elegidos por Dios vengan a Él. Eso es menospreciar a Jesús y su obra intercesora. Su intercesión es por lo que por medio de Él se acercan a Dios. Y eso lo aclara de una manera brillante Ryle, aquel ministro anglicano. Pensar que Jesús iba a orar por lo que nunca va a ocurrir, que los que no son elegidos por Dios vengan a Él, es menospreciarle. Su intercesión en ese momento es por los que por medio de Él se acercan a Dios. Por eso es que también Hendrickson dice lo siguiente: por estos que le han sido dados, da su vida, por ellos da su vida. En consecuencia también es por ellos y solo por ellos que ruega y lo hace constantemente. Ruega por ellos, por quien va a dar su vida. Y ruega por ellos, por quien entonces va a salvar. Solo por ellos. El pastor MacArthur lo dice de esta manera: la obra intercesora de Cristo como sumo sacerdote es solo para quienes le pertenecen eternamente, porque el Padre se los regaló. Dice MacArthur. Si usted cree en la palabra de Dios y en esta oración intratrinitaria, debe reconocer que no todos le fueron dados por el Padre a Jesús. Repito, no todos los hombres del planeta y de la historia le fueron dados al Padre
a Jesús por el Padre. En otras palabras, que es una expresión de nuestra confesionalidad, Jesús no murió en este sentido por todos. No oró para que los méritos salvadores de la cruz se aplicaran a todos los hombres. ¿Verdad que no oró así? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. De manera que la obra expiatoria de Cristo se aplica en aquellos que creen en Jesús, no en todas las personas por igual. La pregunta natural sería, entonces Cristo murió por todos, y alguien puede rechazarle, alguien puede odiar a Jesús y seguir yendo al cielo. Pero si murió por todos y se aplica su obra expiatoria a ellos, deben ser perdonados. La cuestión es esa, que la Biblia y Jesús nos muestra aquí que efectivamente, aunque la muerte de Cristo tiene el potencial para salvar a todos y cada uno de los humanos en la historia, se aplica solamente a aquellos que creen. De manera que los que creen son los que se benefician del sacrificio de Cristo. Los otros no. Hagamos el argumento ahora al revés. De manera que como Cristo vino a hacer exactamente lo que el Padre le mandó a hacer, murió exactamente y poderosamente para salvar a los suyos. De allí que necesitamos decir, a diferencia de lo que se escucha muchísimo en las iglesias evangélicas, Cristo murió eficazmente por los suyos, no por todos. Otra cosa que pudiese aclararle a las personas, insisto, es decir, que la muerte de Cristo tiene el poder para salvar a todos, pero no se aplica a todos. Fue contundente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es decir, su obra iba a beneficiar a los que el Padre le dio, y he sido glorificado en ellos. ¿En quién va a ser glorificado el Hijo? En los elegidos. El Señor dice, ruego por ellos. Esto es muy claro. Solamente necesitamos leer la Biblia y decidir, entender, aceptar, creer y recibir su palabra. Aquí la coyuntura que antes se aplicó a algunos judíos o discípulos de Jesús se aplica ahora en este momento. Cuando entendemos la soberanía de Dios en la salvación, ¿qué haremos? ¿Aceptamos, recibimos su palabra, la entendemos, o nos vamos como hicieron algunos? El Nuevo Testamento grita la verdad de que el Padre eligió a su pueblo soberanamente. Ya hablamos de Efesios 1, del 3 al 5, que habla de la elección. Pero volvamos a Juan, hablemos de su contexto, que es lo que nos da más luces. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cuál es la afirmación? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién va a resucitar Jesús en el día postrero? A aquellos que el Padre le envió, que el Padre le trajo, de hecho, dice el pasaje. De hecho, después de que Juan mostrar que la gran mayoría lo rechazó a Jesús, los versículos 2 y 13 dicen del capítulo 1 de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales en su potencia, en su poder creyeron. Eso es lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No viene del ser del hombre. Recuerda lo que hablamos de carne y sangre ahorita. No viene de la intencionalidad del hombre per se. No viene de su voluntad. No viene de voluntad de varón. No viene por herencia. No, viene de Dios. Eso es lo que dice Juan 1, 2 y 13. Pablo a los romanos lo dice de esta manera, de manera categórica, para que todos los que realmente creen en Dios le adoren.
no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a quien quiere, de quien quiere, tiene misericordia. Romanos 9, 16, 18. Lucas dice que aunque Pablo predicó el evangelio a miles, solo creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron según Hechos 13:48? Solo los que estaban ordenados para vida eterna. Qué claridad, o sea, qué contundencia. Romanos 8:29 al 30, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos, no a todos, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos y a estos. Hay una diferencia. Estos y solo estos llegan al cielo, hermano. Y saben, y Jesús intercede por ellos. Jesús intercede por ellos eternamente. Y aquí tenemos entonces una muestra del papel intercesor de Cristo. Intercede por ellos. Y su oración es eficaz. ¿Recuerda Santiago? La oración del justo puede mucho. ¿Y quién es justo? Perfectamente, Cristo. Entonces su oración, en conclusión, puede mucho. El Padre escucha a su Hijo con agrado. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Algunos, bueno, debo decir muchos, al entender la doctrina de la elección divina, dicen, entonces, ¿para qué rayos predicamos la palabra? Ya que solo los que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo recibirán, entenderán y creerán en ella, solamente ellos. Bueno, pues es precisamente eso. Por eso es que la evangelización es impulsada, porque sabemos que habrá quien acepte dicho mensaje a pesar de vivir en un mundo totalmente contrario a ese mensaje. ¿Cómo sé yo que alguien va a creer? Porque Dios lo eligió. De lo contrario, en términos coloquiales, ni que lo faen chiquito. No pueden, no van a querer. Recuerdan los discípulos asustados, nos van a matar, nos van a perseguir, el mundo te aborrece, a nosotros también. ¿Y ahora qué? Yo convenceré al mundo. ¿No fueron las palabras de Jesús unos capítulos atrás? Hermanos, cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto, por primera vez recibió gran oposición. Era una ciudad altamente idólatra, libertina, y los judíos que allí vivían se convirtieron en sus enemigos rápidamente. Pero allí, donde tal vez el desánimo podía haber llegado a su ser, el Señor lo alienta con estas palabras, Hechos 18, 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Hechos 18, 9 al 10. Yo tengo mucho pueblo allí, ve y predica. Pero Señor, la oposición, el miedo, la persecución, los judíos, tranquilo, yo estoy contigo, ve y predica. Porque, y si no se convierte, y si no tengo el denuedo, Señor, no, es que no se trata de eso. Yo tengo pueblo allí, por eso ve y búscalos. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que te manden una misión secreta que tú no sabes si alguien se va a salvar y tú arriesgues tu vida. A que tú vayas a una misión secreta sabiendo que muchos se van a salvar. Bueno, Señor, vale la pena. De allí la esperanza de la elección soberana de Dios. Hay pueblo en el mundo perdido. Hay personas perversas totalmente que necesitan a Cristo, que el Padre ha apartado, y su pueblo, aquellos que han asumido la misión que se le dejó inicialmente a los discípulos, su iglesia debe ir por ellos. De allí que armonice preciosamente el evangelismo con la elección soberana. De allí, entonces tiene sentido que nosotros podamos predicar el evangelio. Mucho, mucho.
Vean esto. ¿Cómo sigue el pasaje? El versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vea esa oración. Quizás lo está subestimando. Jesús hablando una vez más, y él puede decir lo que quiera, pero por no meterle el ojo a las cosas que nos quedamos indiferentes e ignorantes de muchas cosas. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Ok, piénselo. ¿Qué parte de esa expresión pudiese decir usted? Claro, yo puedo decir, Señor, todo lo mío es tuyo. ¿Cierto? La pregunta es, yo pudiese decir, y lo tuyo mío. Así, por mérito propio. Hermanos, jamás criatura alguna podría decir, y lo tuyo mío. La expresión, todo lo tuyo es mío, según el pasaje, no excluye nada. Si todas las cosas son suyas, entonces la deidad eterna también es suya. De otra forma no podría ni se atrevería a usar la expresión todo lo tuyo es mío. Eso le está diciendo, tu deidad y tu esencia es mía también. Ya el Señor había expresado algo parecido en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y los que estaban a su alrededor. Hermanos, por eso es que Jesús se gozó en salvar a esta gente. A esta gente. Porque el Padre se gozaba también en ellos. Qué relación más gloriosa, hermanos. Es esa relación trina. Buscar proporcionarse gozo eterno, y el gozo del uno es el gozo del otro. De allí que nosotros entendamos por qué el énfasis de las Escrituras en decir, gócense con lo que se gozan. Toda la expresión y mandamiento que nosotros conocemos ahora parte esencialmente de la persona de Dios y de su dignidad. Él se goza en hacer la voluntad de su Padre, porque su Padre se goza en hacer también y darle gloria a su Hijo. Buscar proporcionarse gozo eterno. Es por eso, es que puede expresar que ellos, un grupo para los ojos del mundo insignificante, hombres insignificantes del vulgo, bueno, para el Señor era su gozo y su gloria. Yo he sido glorificado en ellos. Hermanos, Jesús dijo eso de sus discípulos y de aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. ¿Y usted ha creído por la palabra de quién? De ellos. ¿Qué hace la Biblia sino narrar lo de Jesús? Bueno, hermanos, yo debo decir entonces que los cristianos insignificantes y aborrecibles para el mundo entero son preciosos para Dios. Entonces nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Y la cancioncita sigue. La cuestión es que esos anhelos de que te quieran, de que te amen, y eso que tú te menosprecias y dices que eres cristiano, no va con la intercesión de Cristo por nosotros al Padre. No tiene sentido en la obra gloriosa de Dios, quien está proporcionándose gloria y se goza en salvar a los suyos. Y para ellos eso es, para el Padre y el Hijo eso es importante. ¿Qué afirmación necesitas del mundo? ¿Dónde quieres calar? ¿A quién quieres? ¿Por quién quieres ser aprobado? ¿A quién quieres agradar? No por eso vas a ser un obstinado odioso. Pero lo que quiero comunicarte, mi amado hermano, es que efectivamente tu gozo, tu reconocimiento, tu aceptación está en Cristo y en el Padre. No en otro. Ya deja de estar corriendo buscando agradar el ojo de otro. Dios va a reivindicar a los suyos. Soteriológicamente hablando, a los que no son creyentes, y luego van a ser creyentes, pero también ministerialmente hablando. Dios
va a reivindicar a los suyos. Confía en Dios y sirve a Dios. Sus mandamientos, sigue su palabra, sus principios, sus maneras, sus formas. Él es Dios, no tú. Y Dios será glorificado en eso, Él se goza en eso. Es allí donde está tu aceptación, autoestima, a la luz de que fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios y que Cristo murió por ti. Más nada. Si quieres darle un nombre psicológico, no es otra cosa. Bueno, ¿qué sacamos? Se me está acabando el tiempo otra vez, como siempre, ¿verdad? Se me acaba muy rápido. ¿Qué sacamos de esta primera parte de la oración de Jesús por sus discípulos? No sé ustedes, pero a mí me da seguridad. Entender lo que el Señor dice de quienes somos sus discípulos. Antes de realizar las peticiones al Padre, debe llenar de total seguridad en torno a nuestra existencia todo lo que somos, el pasado, el presente y futuro, no importa, estoy seguro en Cristo. Estoy seguro en Cristo, Cristo está orando por mí. Algunos hijos le dicen a su madre, mamá, papá, es que ustedes no oran por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y de manera interesante tratan de justificar su vida mala, pero también tener expectativas de bien en la oración de otro. Bueno, ese deseo que siente tu corazón en ese preciso momento es porque sabe que necesita la intercesión de otro para que tú puedas andar bien. ¿Y sabes quién es ese? Jesús. Y ya lo está haciendo si has creído, aceptado y entendido su palabra. Lo está haciendo por ti. Hermanos, los discípulos de Jesús somos amados por Dios. Amados por el que abrió el mar rojo. Amado por aquel que detuvo el sol, que tuvo el poder para detener todo el sistema planetario de nuestra galaxia para alcanzar sus propósitos eternos. Amado por aquel que conmovió las mentes de los reyes más poderosos para llevar a cabo sus planes. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Por eso es que Pablo concluía así, ahora lo entendemos más. Un amor especial, un amor que nos distingue del mundo. Por eso Pablo, al entender esto, nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para mí. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno es el Señor, al dejarnos plasmada esta oración para nosotros estar seguros en Él. Pero adentrémonos un poco más en lo que nos queda. Voy a ir más rápido. En esas peticiones que el Señor le hace al Padre por sus discípulos. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo y yo voy a ti. Y aquí la causa principal de su intercesión. Él ya se va, es inminente su ida. En unos pocos minutos el traidor llegaría y con un beso lo va a entregar. En pocas horas moriría en la cruz y sería sepultado. Es decir, teológicamente hablando, lo que sería su obediencia activa ya ha finalizado. Obedeció perfectamente. Ahora sigue la obediencia, teológicamente conocido como la obediencia pasiva, la cruz. Hago lo que tengo que hacer y recibo lo que tengo que recibir. En la cruz llevar la ira de Dios, eso es lo que se acercaba ahora. Su obra está por finalizar allí, en ese Calvario. Y en ese sentido afirma, ya no estoy en el mundo. Ya yo no estoy en el mundo. Pero sus discípulos sí. El precioso tesoro entregado por el Padre, a Él, ellos seguirían en el mundo. Hermano, Dios no da regalos malos. Y en ese sentido, Dios el Padre le dio a este tesoro, a estas personas al Hijo. Y que el Hijo apreció tanto que vivió perfectamente e iba a morir por ellos. ¿Cómo no va a cuidar ese tesoro? Y alguien que está en su lecho de muerte dice, cuida a los que más amo, cuida a mi hijo, cuida a mi esposa, cuida esto, cuida a mi empresa, no sé. Y en eso está diciendo, cuídalo, Padre. Yo no estoy, ellos se quedan. Ellos se quedarían en un mundo hostil a Cristo y a todos los que están unidos a Cristo.
Por eso el Señor Jesucristo, para realizar sus peticiones al Padre en torno a sus discípulos, empieza a orar por protección espiritual. También ora para que ellos fueran santificados. Versículos 11b al 16. Mire cómo ora por protección espiritual. Desde el versículo 11 al 16. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Protégelo, Señor, del maligno. Protégelo de este mundo hostil. Guárdalos en tu nombre. Y le dice Padre Santo. Ese título solamente aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento. Pero este título que da el Señor Jesucristo al Padre en esta oración es un énfasis en torno a la santidad del Padre. Él llama o evoca la santidad del Padre para decirle: tú eres santo, por favor, Padre Santo, sálvalos, guárdalos. Y se ve cómo se termina en el escenario del resto de la petición. Él enfoca la santidad de los discípulos en medio del mundo impío. Y eso es importante, porque estarán en medio de un mundo hostil, que no es santo, que es profano. Y le dice al Padre: Padre Santo, guárdalos de una manera santa en el mundo. Guárdalos en tu nombre. Es como si le dijera: Padre Santo, guárdalos según el carácter divino que les he revelado. Padre Santo, guárdalos según la santidad de tu ser. Padre Santo, guárdalos según el amor de un Padre. Padre Santo, guárdalos según la verdad que les he revelado. Padre Santo, guárdalos de todo aquellos que vaya en contra de lo que tú eres. No los guardes solamente de los hombres malos, guárdalos de la maldad per se del mundo. Guárdalos. Todo eso significa guárdalos en tu nombre. ¿Y para qué Jesús ora? Para que ellos sean guardados de una manera santa, piadosa del mundo hostil y malo. O sea, porque no es solamente preservar su vida, es preservar su santidad y piedad de ese pueblo, un pueblo santo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que quiero decir. Presérvalos, pero preserva principalmente su piedad del mundo. Y el objetivo de esa protección es la unidad, según el pasaje. Versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Para qué tipo de unidad? Bueno, aquella unidad que proporciona la unión con Cristo. Unión en la verdad, unión en santidad, unión en amor. Esta petición no habla nada de uniones ecuménicas. Ojo, los evangélicos con los romanistas y con los santeros. No es esa unión. En ese momento no había denominaciones cristianas, para que lo sepan, ¿no? Y entiendan que no se trata de eso. Está hablando de otra cosa. No se trata de eso. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que el que predicara un evangelio diferente está reservado para la ira de Dios. La unidad por la que ruega el Señor por sus discípulos es una distinción con el mundo. Que su iglesia esté tan unida que se distinga del mundo. Un pueblo separado en medio de un mundo caído que es diferente. Jesús pide que los discípulos sean constantemente uno en su posición frente al mundo, que permanezcan unidos en amor, en santidad y en defensa de la verdad. Así como el Padre y el Hijo son constantemente uno. La unidad entonces por la cual ruega el Hijo al Padre es un tema de gran importancia, hermanos, en esta oración. Por eso vuelve a tocarlo más adelante en texto que estudiaremos, si Dios quiere, la próxima vez. Pero ahora el Señor Jesucristo ha cumplido esa labor mientras estuvo con ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Como buen pastor, ¿verdad? Como él ha cuidado a sus ovejas de los falsos maestros, él ha cuidado sus ovejas de los lobos que querían devorárselas y extraviarlas, ahora se los pide al Padre. Ya yo no voy a estar con ellos. Una vez más, alguien en su lecho de muerte, un hombre. Tú cuida a mi familia. Y ese amor tierno se mostró en Cristo, en la cruz. Hijo, y es tu madre. Madre, allí tu hijo. Cuidando los suyos. Yo los cuido, no importa que eso implique la muerte. Eso fue lo que hizo el buen pastor. Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie podrá quitarme a los míos. Lo hizo, los guardó, ahora no va a estar con ellos. ¿A quién se lo pide? Una vez más, al único que podía guardarlos. Bueno, pero viene un malintencionado, pero Jesús sí perdió su... Bueno, quizás no malintencionado, ¿no? Pero hay uno que sí tiene malintención con la pregunta. Jesús sí perdió una de sus ovejas. ¿Cuál? Judas. Bueno, déjeme decirle rápidamente que Judas no fue una oveja de Jesús. No fue una oveja que se salió de las manos de Jesús. No fue una oveja que el Señor no pudo guardar. Judas no fue nunca una oveja del Señor. Versículo 12. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Quiere decir que los que el Padre le dio al Hijo, todos se preservaron. Es decir, que Dios no le dio, el Padre no le dio a Cristo a Judas. O no le dio a Judas a Cristo. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y aquí este término hijo de perdición no se refiere al destino, ¿no? Siempre que aparece esto de hijo se refiere al carácter, al ser de la persona. Judas era un hijo de perdición desde que nació, como es el estado de todos los hombres cuando nacen. Un estado de perdición, hijos de ira, dice Pablo, hijos de Satanás les llama Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Judas nunca dejó de ser un hombre condenado, siempre lo fue. Judas no fue tampoco un autómata víctima de la soberanía divina, no lo fue. Él no fue un robot que hizo lo que él no quería hacer, que lo impulsaron y lo obligaron. No, por el contrario, él realizó lo que su perverso corazón anhelaba, entregar a Jesús. Pero ¿por qué Judas querría entregar a Jesús? ¿Qué razón tendría? Jesús lo decepcionó. Sí, Jesús decepcionó a Judas. Jesús no era el Mesías que él esperó que él fuese. Hermano, la petición de Juan y Jacobo de que los pusieran a la derecha de Jesús no era solamente de ellos. Si visitan el pasaje o van al pasaje de Marcos, se darán cuenta que los otros se enojaron por esa petición. Todos querían un buen lugar en el reino político de Dios. Y eso lo quería Judas también, no era la excepción. Él había dejado todo por seguir a Cristo. Sus expectativas eran poder y riqueza en un reino terrenal. Pero este hombre Jesús no era ese rey que él quería seguir. Ay, debemos decir, cuántas decepciones en las iglesias de personas que se decepcionan del Cristo soberano. Ay, no, eso no es lo que yo quiero. Ese no es el Dios que yo quiero amar porque no cumple mis expectativas. Necio, date cuenta de lo siguiente, que si efectivamente alguien es Dios, Él va a actuar conforme a sus expectativas porque es soberano, no conforme a las tuyas, que eres una criatura. Acepta tu lugar. Ese es el punto. Él no quiso. Él fue voluntariamente en contra de Jesús. Hizo lo que anhelaba hacer. Pero cuando Judas actuaba conforme al deseo de su corazón, el plan divino se llevaba a cabo.
Cuánta gloria en esto. Él hacía lo que quería mientras cumplía con los planes eternos de Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es tu Dios. Mateo 26-24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Él va, así está escrito, pero hay de aquel. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermano, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Pero sin duda alguna, como en toda la Escritura, el énfasis se lo lleva en esta porción la soberanía de Dios. A los que me diste yo los guardé, dice Jesús, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura estaba anticipada, y Él lo hizo voluntariamente. El Señor Jesús, ya en esa noche, al hablar de la traición de Judas, había utilizado el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. ¿Lo citó? El Señor Jesús, después entonces de explicar lo que sucedió con Judas, de nuevo se centra en su petición. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Hermano, estas palabras, esta oración que el Hijo hace al Padre, la hace en presencia de sus discípulos, porque ellos debían entender que no dependía de ellos el que permanecieran o no aferrados a Él. Ellos debían entender en su percepción, no, o mejor dicho, no debían estar confiados en su esfuerzo y nada más. Debían estar confiados en lo que Jesús hizo por ellos y cómo estaba orando. Por eso es que ellos escuchan esa oración. Él los protegió, los había guardado y les había hecho perseverar hasta ese momento, a pesar de su necedad y sus necesidades. Era el Señor Jesús quien los había mantenido unidos a ellos. Y esta verdad debía llenarlos de gozo. Ellos lo sabían, ahora lo entienden. Ahora los creyentes de todos los tiempos también lo sabemos. Hermanos, es el Señor quien nos hace perseverar a pesar de nuestra torpeza, ceguera e inaptitud. Y diría yo también ineptitud. Y saber que Él nos va a preservar y nos va a perseverar en el tiempo nos debería llenar de gozo, de seguridad. Porque no miro entonces al mañana con la incertidumbre si confiaré en Cristo en algún momento o no, sino que vivo y miro hacia el mañana con la plena certeza que así será, pues Él es quien me sostiene. Eso es diferente. Él los transforma, hermanos. Él los ayuda, Él los llena de gozo. Ellos debían ser conscientes de que debían santificarse en su palabra y que Dios los santificaría en su palabra porque su palabra era verdad. Jesús le dio su palabra. El mundo los iba a aborrecer. ¿Qué harían? Cuando el mundo los odiase, ¿qué harían? Confiar. De hecho, el mundo caído, el mundo de las personas que no creen, afirma sin querer queriendo lo siguiente: los hombres malos los odian no tanto por lo que el discípulo piensa, dice o hace, sino que es lo que demuestra su ser por medio de su actitud, palabras y acciones, lo que los convierte en enemigos. En otras palabras, no es tanto por lo que tú dices, sino por lo que ellos son. Ese es el antagonismo del mundo y los cristianos. No pensamos igual, no vemos igual la vida, lo que valoramos es totalmente distinto y por eso el mundo nos odia. El mundo quisiera acabarnos como acabaron una vez a Cristo, o lo intentaron acabar.
Las personas, el mundo piensa que este mundo sería mejor sin los cristianos. Por eso las persecuciones en todas las eras y épocas. Por eso los movimientos políticos, expresiones de sistemas de pensamiento en la historia han perseguido a los cristianos y no a otros. La santidad, la verdad y el amor que los cristianos profesan es una amenaza para su ser, para lo que ellos son. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nadie quiere decir o asumir que es malo en sí mismo. Y cuando le predicas el evangelio, no me juzgues porque yo sí soy bueno, y empiezan a dar argumentos. ¿No es clara la palabra de Dios? Ya Jesús le había expresado ese odio del mundo hacia ellos porque también lo odiaron a él. Pero les dio un arma para soportar dicho aborrecimiento. ¿Cuál es el arma que Jesús le dio a su iglesia para soportar ese aborrecimiento? Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Él quiere que escuchen cuál es su petición frente al odio del mundo en torno a la vida de sus discípulos. Ámense. Lo primero que nombra el Señor en la oración es mostrar cuál no es el camino que deben seguir sus discípulos frente al odio del mundo y del pecado. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Tiene una situación difícil? Yo quiero salir de esa situación. Bueno, no lo voy a iba a decir algo que quizás, pero voy a usar otro ejemplo. Cuando estamos en una situación compleja de prueba, de tentación, de necesidad, no quisiera estar allí. Y ellos se iban a enfrentar en esa situación de prueba del mundo. Pero Jesús ora, no los quites del mundo. Traducido sería, o en otras palabras, no los quites de en medio de las personas que los van a odiar y los van a aborrecer. ¿Sí se entiende? No los quites de allí, sino que los guardes, Señor, de ellos. Guárdalos del mal. Guárdalos de ser permeados por la maldad del mundo, por los intereses del mundo. Lamentablemente ese camino torpe lo han perseguido muchos cristianos a lo largo de la historia, que se quieren apartar a través de conventos y cosas monásticas, o los Amish y todo esto, sin recordar que Jesús oró para que Dios el Padre, el Todopoderoso, nos preservara del mal en este mundo, no que nos sacase de él, porque hay una obra que cumplir. Y Dios capacita por su Espíritu a sus discípulos para que estén dispuestos, si fuera necesario, a dar su vida. De manera que todo lo que son y lo que tienen responde solamente un propósito: la gloria del Hijo y la gloria del Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, hermanos, permíteme terminar con lo siguiente, porque ya he hablado mucho. Seguramente la próxima vez retomamos el tema. Recuerden esto. Recuerden que la voluntad divina es ir al mundo con un mensaje que el mundo odia y aborrece. ¿Cuál es el mensaje que el mundo odia y aborrece? La redención por medio de la persona del Señor Jesucristo y más nada. Bueno, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has orado para saber la voluntad de Dios? Bueno, te la recuerdo. Ir al mundo con un mensaje que el mundo odia, odiándote a ti mismo. Predica el Evangelio, que ese es tu lugar en la vida. Y Jesús hizo todo lo necesario para salvar a los suyos. Así que ve y confía. Él va a salvar a su pueblo. Él, como sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo. Qué oración, ¿verdad, hermanos? Una vez más, esto no tiene un tono de lamento, sino de gozo. Señor, yo he hecho todo y he alcanzado todo, Padre. Ahora ayúdalos a ellos. Así debe ser para los discípulos del Señor, porque entendemos que
así la misión sea en medio de un mundo que odia el mensaje, estamos obedeciendo la voluntad del Padre y esa es la fuente del gozo cristiano. Hacer la voluntad de Dios. El Señor nos ayude a tener ese enfoque. Y a todos los que no han creído, que me han escuchado, entiendan que esa es la verdad. Que sin Cristo vas a perecer. Que el único gozo y verdadero gozo que puedes tener es siguiendo a Jesús y cumpliendo su plan eterno. De lo contrario, amontonarás ira, más ira para el día de la ira por resistirte al amor de Dios. Ven a Cristo y sé realmente gozoso y salvo. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos y perdónanos. Necesitamos leer más tu palabra, Señor, y mejor. Cuán desenfocados hemos estado. Gracias por estos hombres a los cuales expusiste para que nosotros pudiésemos tener estas palabras hoy. Gracias. Gracias porque en tu providencia orquestas y usas todo de manera increíble. Gracias, Señor. Gracias también por los hombres que nos han predicado este mensaje en la historia de la iglesia y que aún siguen permaneciendo sus palabras en libros, en pensamientos. Gracias por los predicadores, Señor, que han entendido esto, que van y se arriesgan. Gracias porque esta labor tú se la dejaste a tu iglesia y es tu voluntad que tu iglesia la alcance. Ayúdanos a confiar en ti y a entender nuestra labor y hacer tu voluntad y gozarnos y estar descansados y esperanzados en que tú, Jesús, intercedes por nosotros delante del Padre. Aumenta nuestra fe y alégranos una vez más por tu Espíritu la vida, recordándonos que aunque en un mundo hostil, tú estás con nosotros y nos has amado y has preparado morada para nosotros. En tu nombre oramos, oh Jesús. Amén.